Podemos remontarnos a 1911, cuando nuestro Perú tenía que afrontar diversos problemas limítrofes con Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. En 1910 hubo un conato de guerra con Ecuador. El conflicto se evitó gracias a la mediación del entonces rey español Alfonso XIII. En esa época estuvo movilizado el escritor Abraham Valdelomar. Colombia y Perú se disputaban una zona selvática entre los ríos Putumayo y Caquetá. Además, la fiebre del caucho hacía que Perú se interesara por preservar la soberanía. Las guarniciones peruanas protegían los intereses de la empresa cauchera La Casa Arana, que fue acusado de esclavitud y muerte de los nativos amazónicos. Los militares peruanos atacaban a los caucheros colombianos, que eran competencia de dicha compañía. Colombia envió un pequeño contingente al territorio en disputa. La respuesta militar del Perú no se hizo esperar. El entonces coronel Óscar R. Benavides, quien sería futuro presidente del Perú, encabezó la expedición de 500 hombres tras una complicada travesía amazónica, tomándole 3 meses. Viajando en mar hasta Chiclayo y yendo por tierra a través de la cordillera de los Andes en Cajamarca hasta llegar a la cabecera del río Huallaga, navegando hasta Iquitos, surcando hasta el río Caquetá con la fragata América, hasta llegar a la zona de La Pedrera. El sitio estaba resguardado por apenas 40 soldados colombianos, enfermos en su mayoría de malaria. Tras 3 días de combate en el mes de julio de 1911, aunque las enfermedades tropicales diezmaron a las tropas peruanas más que la acción bélica, incluso Benavides contrajo fiebre amarilla. Lo irónico del asunto es que se había dado negociaciones diplomáticas entre Perú y Colombia, dándole la razón al reclamo colombiano. Las tropas se retiraron unos meses después. Benavides se convirtió en un héroe nacional, aunque en su diario de campaña expresó: he sufrido tanto que la victoria lograda, los aplausos y el ascenso que se me ha conferido no me han compensado en la forma que muchos presumen y como habría sido de no haber sufrido tantos reveses. A comienzos de 1914 se vivía un fuerte clima de tensión política debido al conflicto entre el gobierno de Billinghurst y el Congreso. Asimismo, había un clima favorable para un golpe de Estado debido a la intención del presidente de disolver el Parlamento. El ministro de Guerra era partidario del orden constitucional y se negaba a secundar los planes golpistas. Ante la crisis, empezó a pernoctar en el cuartel Santa Catalina para disuadir con su presencia a los golpistas, aunque no fue suficiente para detener el golpe. El coronel Óscar R. Benavides encabezó el levantamiento de Billinghurst el 6 de febrero de 1914. Los sediciosos sorprendieron al ministro en la madrugada en su habitación y debido a su sordera no pudo comprender la situación, negándose a acompañar a su captor. Molestos por su actitud, decidieron asesinarle a mansalva. En ese golpe de estado se destacó el joven oficial y futuro presidente golpista y conspirador Luis Sánchez Cerro, que perdió 2 dedos de su mano derecha. Miguelina Acosta Cárdenas fue la primera mujer abogada que tuvo el Perú. Asimismo, se destacó por ser una ferviente partidaria del anarcosindicalismo y destacada feminista. Abogó en favor de una educación laica y que las mujeres no fueran tuteladas, como era usual en esos tiempos. Presentó en 1920 una tesis que fue polémica para su época, titulada "Nuestra institución del matrimonio rebaja la condición jurídica, social de la mujer". Además, fue la primera en abrir un estudio de abogados en favor de las causas obreras y de las mujeres. Dora Mayer, mujer nacida en Hamburgo, Alemania, pero criada en el Perú, fue una persona autodidacta que se destacó por sus grandes conocimientos. Fundó con Pedro Zulem la Asociación Pro Indígena en 1909. Asimismo, junto con su colega Miguelina Acosta, fundó la revista Crítica. Asimismo, escribió para la revista Amauta diversos temas que marcaron al Perú en la mitad del siglo XX. Fue una gran mujer adelantada a su época. Y Alvarado Rivera fue una educadora, periodista y luchadora social. Es considerada la primera feminista peruana. A pesar de que solo estudió hasta tercero de educación primaria, como era usual en esa época para las mujeres, fue una gran erudita. Asimismo, fundó la Sociedad Educación Femenina, organización en favor de la cultura y los derechos de la mujer. En 1915, por gestión de su organización, se aprobó en la Cámara de Diputados el ingreso de las mujeres en la beneficencia pública. En primer lugar, la pandemia estuvo marcada por el contexto de la Primera Guerra Mundial, conflicto de dimensiones mastodónticas. Nuestro país, por los años de 1918 y 1919, tenía altos índices de mortalidad infantil y alta proliferación de enfermedades
enfermedades endémicas como la tuberculosis, la sífilis, fiebre amarilla, la peste bubónica y la gonorrea. Gran parte de la población vivía en el analfabetismo. Además se sumaba la inestabilidad política y las desigualdades sociales. El problema se agravaba con las malas condiciones de vivienda imperantes de esa época, donde la gente vivía hacinada y conviviendo con ratas casi domesticadas. En 1919 la medicina peruana adolecía de muchas carencias. Había pocos médicos y escuelas especializadas en salud. Para empeorar el problema había muchos prejuicios e ignorancia frente a las enfermedades. En Perú la medicina de ese tiempo no era un servicio público. Las enfermedades eran vistas más que todo como un servicio privado. Los hospitales eran administrados por organizaciones benéficas y órdenes religiosas. El virus se propagó a través de los puertos de Río de Janeiro, Valparaíso, Buenos Aires y el Callao. El contagio se dio por la presencia de marinos enfermos de influenza de las flotas de guerra de los países contendientes como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, así como de las naves comerciales. Los primeros casos se dieron en octubre de 1918, primero en el Callao y luego en Lima. En noviembre se dio mayor virulencia en la capital. El joven médico Honorio Delgado atendió a gente infectada por el mal. Las ciudades que colindaban con puertos eran focos infecciosos como fueron Ica, Lima y Trujillo. Además la enfermedad llegó a Iquitos, aunque en esa época solo se podía llegar por vía fluvial. En diciembre de 1918 las autoridades tomaron medidas frente a la pandemia como la prohibición de concurrir a los sepelios, campañas en favor de la higiene en los sectores populares. Se desinfectaron tranvías y calles, se cerraron espectáculos y escuelas. La crisis provocada por la pandemia generó el malestar entre la clase obrera en Lima, entrando en huelga en enero de 1919 en favor del régimen de las 8 horas, reclamando por las alzas del costo de vida, las malas condiciones de trabajo, pésima alimentación y laborar 16 horas al día. El gobierno de José Pardo y Barrera cedió ante los proletarios. Por un lado podemos destacar el impacto de la gripe en la memoria cotidiana peruana, destacándose la infancia del autor Ciro Alegría en Trujillo, presenciando muchos cortejos fúnebres. Llegó a mencionar que los trujillanos visibles acudían a la brujería para curarse del mal. Se vio obligado a trasladarse con su familia a la Sierra de la Libertad. José María Arguedas contribuyó con su relato sobre el impacto de la pandemia con un cuento titulado La muerte de los hermanos Arán, relato ambientado en los funerales celebrados en un pueblo de la Sierra de Arequipa, en que los notables de la localidad habían muerto a causa de la influencia, llegando a niveles de paroxismo al considerarse un ser maligno. La gripe española mató a 53.000 peruanos de una población de 2 millones de habitantes de ese entonces. Un siglo después, ahora somos 31 millones de habitantes. El virus actuó en 3 olas y en diferentes lugares. La primera en octubre de 1918, la segunda en febrero de 1919 y la tercera en marzo de 1920. La pandemia dejó una estela de muerte de 100 millones de personas, infectando a otros 500 millones de individuos, de una población de 1.700 millones de habitantes de esa época. Como si la masacre y el horror de la Gran Guerra no fueran suficientes, vino la terrible fiebre de Flandes. Esta enfermedad fue propagada por las dimensiones mastodónticas del conflicto, en torno al tamaño gigantesco de los ejércitos. A partir de 1920, en el Perú se abandonó el concepto caricativo de la medicina. Esta reforma estaría enmarcada en manos de un aparato estatal centralizado. Al principio estuvo en manos del Ministerio de Fomento y luego pasaría al nuevo Ministerio de Salud creado en 1935.